Convocamos a Mauricio Lemus Vera, él de profesión es ingeniero forestal, es gerente de la consultora Biosis, que está dedicada a la rehabilitación de ambientes erosionados. En 2019 obtuvieron el premio Latinoamérica Verde por su contribución, en soluciones forestales para la desertificación. Y bueno, hoy día nos vienes a contar un poco sobre sus experiencias que ha tenido con la consultora en temas de rehabilitación y restauración ambiental a nivel país. Muchas gracias, Mauricio, por la disposición y por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación de poder participar de este encuentro. Es un gusto saludarlo a todos y todas quienes están participando de este encuentro y un poco contarles nuestra experiencia en restauración y cómo también vemos esta actividad. No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, es sabido que en realidad en nuestro país hoy día existe una fuerte degradación del medio ambiente por presiones antrópicas, principalmente tales como incendios forestales, malas prácticas agrícolas, malas prácticas pecuarias, actividad minera, actividades forestales, malas prácticas en general que están degradando seriamente el ambiente y afectando seriamente a quienes estamos habitando estas tierras. Es por esto que hemos visto que una de parte de las grandes consecuencias que tenemos de estos fenómenos es que hemos perdido el recurso suelo, perdido el recurso agua, bueno, fuera que estamos viviendo un periodo de sequía extremadamente largo, 10 años de una mega sequía que nos ha afectado. Este año fue un poco más favorable, pero de ninguna manera se ha solucionado este problema. Y justamente estamos enfrentados a un cambio climático, un fenómeno más global, en el cual sí podemos aportar, pero efectivamente las consecuencias que se nos está generando a través de este proceso lo vamos a tener que seguir viviendo y tenemos que hacerle frente a ello. Y es por esto que nosotros, pero ante esta realidad que puede ser tan negativa, tan deprimente, la idea es poder generar acciones de poder revertir estos fenómenos que estamos viendo a diario que están ocurriendo en nuestro país. Otra cosa, un fenómeno importante, se me olvidó decir, en realidad hay elementos que nos afectan periódicamente y que no nos damos cuenta o de alguna manera no le tomamos el peso. Por ejemplo, hoy día se estima que el 60% del terreno chileno está en proceso de desertificación y tal vez este fenómeno o la problemática ambiental más grave que nos está afectando y que como su avance es tan lento, es tan acotado, no nos damos cuenta y no le tomamos el peso en realidad. Afortunadamente, hoy día hay una sociedad más comprometida, hay un Estado más comprometido, las naciones están más comprometidas con la restauración, y es por esto que justamente la Nación Unida decretó la década de la restauración de ecosistemas a partir del año 2021 hasta 2030, y es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos un poco empezar a revertir este fenómeno que hemos generado como gente, como quienes vivimos estos terrenos, para mejorar estas condiciones? Y ahí en esta disyuntiva, nació Biosis con la idea de apuntar a la restauración de ecosistemas, a recuperar el ecosistema degradado, a restaurar ecosistemas que están erosionados, a recuperar ecosistemas que están en procesos de desertificación. Y ahí nos encontramos con dos grandes situaciones. En aquellos lugares donde el Estado o la universidad necesiten generar investigación o generar herramientas, elementos para bonificar, para incentivar la restauración, y que falta justamente a empresas que puedan generar soluciones técnicas, que puedan generar indicaciones, que puedan hacer seguimiento a los proyectos de restauración. Y así como hoy día, actualmente, las empresas están en su proceso de desarrollo productivo, tienen que efectuar proyectos de compensación, tienen que efectuar tareas de mejora del ecosistema, y en eso queremos hacer el puente entre la academia y las necesidades prácticas que hoy día tienen tanto el Estado, las universidades como la empresa privada. Y es así que nosotros
hemos ido generando modelos de restauración, metodologías, las cuales pueden ser aplicadas de distintas maneras, porque cada proyecto de restauración es distinto. Y en este sentido, entendemos que para cada proyecto de restauración, de compensación, tenemos que justamente definir estrategias de rehabilitación, no casarnos con una solución, diseñar medidas pertinentes y ir evaluando permanentemente de manera técnica, económica y social cuál va a ser el efecto que están generando estos proyectos. Y en este sentido pensamos que todo proyecto de restauración necesita, bueno, en la medida también del grado de degradación que tenga el ecosistema, una primera etapa de rehabilitación del medio físico, esto principalmente restaurando por medio de obras de conservación de suelos y agua y restaurando el ciclo hidrológico. Por ejemplo, muchas veces posterior a un incendio forestal, lo primero que se hace son campañas de deforestación. Nosotros planteamos que no, que en realidad eso hay que ver en una segunda etapa. Lo primero que tenemos que hacer es restaurar el ciclo hidrológico, que es clave por si no vamos a tener fenómenos de inundación o pérdida importante del recurso suelo, y posteriormente atacamos a la restauración del método biológico, en especial en la zona central, donde el bosque esclerófilo tiene capacidad de rebrotar, de regenerarse, y por lo tanto tenemos que ver qué herramientas son las más convenientes, ya sea como restauración pasiva, con manejo silvicultural, o finalmente con el enriquecimiento, pero no vamos a lo mejor es lo más bonito, pero muchas veces no es lo más necesario. Y en ese sentido, nuestra propuesta es justamente restaurar el ciclo hidrológico, porque justamente hoy día, como planteamos hace un momento atrás, cada día está lloviendo menos. Y eso no podemos hacer mucho, porque en realidad eso escapa a nuestro manejo. Pero sí, los ecosistemas, los terrenos, cada vez tienen menos capacidad de infiltrar. Tal vez el indicador más importante para capacidad para evaluar la desertificación es la pérdida que tienen los ecosistemas de infiltrar. Y en ese aspecto que nosotros como sociedad hemos afectado negativamente al medio ambiente, sí lo podemos restaurar. ¿Cómo? Haciendo procesos de obras de conservación de suelo, que permitan procesos de basificación, que nos permitan justamente hacer que toda la agua lluvia se colecten para el desarrollo de la vegetación. Crear pequeños oasis donde podamos recuperar la vegetación y esta vegetación vaya generando un círculo virtuoso, un círculo de basificación, es decir, mejoramos el suelo, mejoramos la materia orgánica, generamos más vegetación, se aporta más materia orgánica, se mejora la capacidad de filtrar, se mejora la capacidad de nutrientes, por lo tanto puede generar mayor materia orgánica, y por lo tanto estamos generando un círculo contrario, un efecto contrario a los fenómenos que son de la desertificación. Y esto con técnicas sencillas, porque tenemos que entender claramente que la degradación es a una gran escala, y por lo tanto nuestra metodología tiene que ser sencilla y que pueda ser aplicada por un pequeño propietario que, por ejemplo, que quiera restaurar su ecosistema que está degradado. Y por eso utilizamos muchas prácticas, muchas de ellas ancestrales, pero aplicando a la tecnología y el diseño que sea adecuado, tales como empalizadas, microterrazas de forestal, zanja de filtración, en fin. Y con esto generamos justamente estos pequeños oasis que nos permiten recuperar pequeñas áreas y que esta restauración vaya mejorándose progresivamente en el tiempo y que finalmente nosotros generemos que el ecosistema sea más resiliente y que le demos solo un empujón de manera tal de que finalmente esta solución sea autosustentable en el tiempo. Restauración pasiva, por ejemplo, alejando la presión, tanto antrópica o como, por ejemplo, pecuaria, que muchas veces el ganado genera compactación, ramoneo, y muchas veces basta con dejarlo un tiempo aislado este terreno para que empiece a restaurarse naturalmente. Y finalmente, manejo silvicultural, como le comentaba, el bosque esclerófilo que se ve afectado tiene capacidad, por ejemplo, después de un incendio forestal, tiene capacidad de restaurar, por lo tanto es conveniente favorecer el desarrollo de la vegetación de tal manera que pueda ser más adaptable al cambio climático y pueda justamente crecer de mejor manera posterior al daño que se ha sido efectuado. Y finalmente, bueno, con actividades tales como enriquecimiento, con forestación, que permitan recuperar aquellas especies que no han sido capaces de regenerarse, de restaurarse, y podamos recuperar la biodiversidad que existe en el medio ambiente que fue degradado. Y para eso, bueno, hay muchos elementos tales como selección de especies, acondicionamiento previo a realizar el proyecto. Y lo importante es hacer un seguimiento, es ver de qué manera todas las actividades que estamos realizando están efectivamente cumpliendo el efecto que queremos lograr.
Y para eso es importante un seguimiento científico, de manera que entreguemos pautas que puedan ser fácilmente llevadas por pequeños propietarios, por ejemplo. Ahora, a continuación quiero mostrar algunos proyectos en los cuales nosotros hemos implementado proyectos de restauración. Tenemos claro, y en este último tiempo hay una gran interés en los proyectos de restauración, y no me he dado cuenta que en general faltan instrumentos. Pero mientras y se están creando instancias de grupos científicos, grupos ONG, que están promoviendo generar metodologías, otra herramienta, otro incentivo, otras leyes que nos permitan restaurar los ecosistemas. Pero mientras tanto tenemos que hacer algo. Y en ese sentido, nuestra apuesta es decir, usemos las herramientas que están disponibles para generar un proyecto de restauración. Por ejemplo, planes de manejo forestal. Cuando una empresa corta una superficie de bosque, tiene que volver a forestar este bosque. Lo que nosotros planteamos es que conjunto con la restauración, conjunto con la reforestación, restaurar el medio, de tal manera que no solamente pongamos unas pocas plantas, sino que efectivamente estemos restaurando el medio, restaurando el suelo, restaurando el ciclo hidrológico. Por ejemplo, en este caso, de posterior a en este caso una minera que tenía que restaurar por efecto de depósitos de relave, tenía que reforestar en otro sector. Lo que hicimos con este proyecto es no solamente poner plantas, sino que diseñar horas de conservación de manera tal de que en estas obras se coseche agua, se coseche nutrientes, se cosechen semillas, y puedan restaurarse el medio ambiente y finalmente generando un efecto más significativo en el largo plazo. Por ejemplo, áreas afectadas, por ejemplo, por incendios forestales. En este caso, Cerro Chiquén es uno de los pocos cerros islas que tenemos en la región metropolitana, y que por medio de un plan de forestación, también hicimos un proyecto de restauración hidrológica, en el cual hicimos una serie de obras sencillas, pero con un rigor científico, en el cual podíamos calcular una cosecha de agua que permitiera el desarrollo de la vegetación. Y hoy día tenemos un bosque desarrollado, en el cual efectivamente no tenemos un ecosistema restaurado totalmente porque falta mayor diversidad, pero con las herramientas, con las limitantes que teníamos, generamos un ecosistema mucho más resiliente, y en el cual podemos aplicar algunos elementos, enriquecer con otra especie, y podemos tener un bosque restaurado finalmente. Por ejemplo, usando otra herramienta, por ejemplo, posterior a los grandes incendios forestales que tuvimos en Valparaíso, se generaron fondos de restauración por la gobernación de Valparaíso, con los cuales instalamos un proyecto demostrativo que también generara pautas para otros proyectos de restauración, en este caso en Puertas Negras, que fue afectado con una cuenca vecina a un sector poblacional, y donde justamente establecimos todo este proyecto de hacer un estudio, de generar obras de conservación de suelo y hacer un enriquecimiento que nos permitiera justamente restaurar el ecosistema, y hoy día vemos un ecosistema absolutamente recuperado. Ocupar, por ejemplo, otros elementos, como por ejemplo fondos de planes de manejo forestal. Por ejemplo, en este caso eran 140 hectáreas que en el sector de Tiltil, el patio trasero de la región metropolitana, estaba sufriendo procesos de degradación, y teníamos que reforestar 140 hectáreas. Lo que planteamos justamente no solamente reforestar, sino que restaurar, con medio de obra de conservación de suelo, un seguimiento importante a la vegetación. Por lo tanto, no vamos a tener solamente 140 hectáreas de bosque, sino que 140 hectáreas de un ecosistema restaurado, que estamos viendo, a pesar de las condiciones difíciles, lo estamos logrando. Ocupar otra experiencia, por ejemplo, en este caso, en la comuna del Güey, que hemos trabajado fuertemente con la comunidad, y hoy día estamos asesorándola en otros proyectos financiados por organismos internacionales como la ONU. Estamos justamente a bosques adultos, no ya ni siquiera bosques áreas que no tengan bosques, sino que bosques, sectores que ya tienen bosques establecidos. Estamos viendo de qué manera generar una mayor resiliencia, una mayor adaptación al cambio climático. Hoy día, con preocupación, hemos visto que el año pasado, con la sequía extrema, se nos empezaron a secar los bosques clerófilos. Veíamos muchas quebradas, el color café, veíamos como quillayes, como bollos se estaban secando. Con esta obra lo que estamos haciendo es recuperar la capacidad de infiltrar, y de esta manera estamos restaurando, en este caso, perdón, me equivoqué, de Casablanca, estamos restaurando y recuperando la resiliencia que tienen estos bosques, y utilizando justamente otra herramienta, en este caso financiamiento externo, para aplicar en la restauración de ecosistemas degradados. Y hoy día finalmente estamos viendo que estos ecosistemas están respondiendo adecuadamente, y podemos darle mayor resiliencia a los bosques, no tan solo a bosques nuevos que estamos instalando, sino que también a bosques que se están siendo afectados por la sequía, por el cambio climático. Y estamos generando una metodología de adaptación.
Finalmente, también apoyar la investigación. Creemos que muchas veces falta esta investigación, que la academia está muy lejana de la práctica en realidad. Y en esto estamos desarrollando, por ejemplo, este proyecto en Quebrada de la Plata, un santuario de la naturaleza protegido por la Universidad de Chile, desarrollando proyectos de investigación de tal manera de que la investigación esté de la mano con la aplicación en la práctica. Muchas veces nos cuesta esta aplicación y el Estado requiere o la empresa requiere soluciones hoy día, y justamente en la medida que nosotros podemos estar trabajando en conjunto con la universidad, podemos llevar rápidamente las recomendaciones, las aplicaciones, los resultados del conocimiento científico en la puesta en práctica de proyectos que requieren hoy día generar impacto positivo. Y finalmente, el que le había mencionado justamente en el sector de Algüe, un sector que estamos justamente restaurando o recuperando, adaptando a los cambios climáticos, un bosque que se está viendo degradado. Muchas veces tenemos que no tan solo preocuparnos de generar nuevos bosques, sino que el bosque que hoy día está siendo muy afectado, estamos generando metodologías de tal manera de que recuperar, como les decía, la capacidad de infiltrar de estos suelos, por lo tanto recuperar la capacidad de tener humedad y de esta manera poder hacer que los bosques efectivamente que hoy día están siendo afectados por el cambio climático tengan mayor resiliencia, tengan mayor capacidad y por lo tanto puedan desarrollarse, seguir desarrollándose de mejor manera y no viéndose tan seriamente afectados por fenómenos de sequía, que esta mega sequía y del año más seco que tuvimos el año recién pasado. Todo esto creemos que tenemos que hacerlo de una manera adecuada y trabajando con la gente, porque finalmente nuestro esfuerzo hoy día, afortunadamente estamos desarrollando más de 300 hectáreas, o ya cercanas a las 400, que iniciamos procesos de restauración sustentable efectivamente en el tiempo, pero tenemos que involucrar a las comunidades porque finalmente son ellos los que tienen que hacer un seguimiento a estos proyectos. Y es por esto que creemos que cada uno de los proyectos tiene que estar alineados con los objetivos del desarrollo sostenible, en realidad, justamente generando empleo digno, generando, aplicando un uso adecuado del recurso agua, preocupándonos del medio ambiente, y en cada instancia, no tan solo un proyecto de restauración, en cada proyecto que se haga, poner estas actividades. Importante, como último ejemplo, el alianza, generar alianza. Hoy día estamos trabajando con la empresa privada, con las universidades, con organismos del Estado, como el Ministerio de Medio Ambiente, con CONAF, con las gobernaciones de distintas partes, porque es la única manera de que efectivamente generemos un impacto. Hoy día nosotros estamos contentos con lo que hemos desarrollado, pero para efectivamente generar un impacto necesitamos de todos juntos para seguir trabajando y que el impacto sea efectivamente sustentable y sostenible a través del tiempo. Eso sería todo y muchas gracias nuevamente por habernos invitado.